Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Mi nombre es Julio. Todo esto pasó a principios del año pasado, cuando mi esposa Gabriela, nuestro hijo Enzo, que en ese entonces tenía 7 años, y yo por fin pudimos salir del departamento. Encontramos una casa antigua de 2 pisos para rentar, adosada a otra, en una de esas colonias céntricas que ya vieron pasar sus mejores años. La fachada se veía un poco desgastada, pero por dentro tenía un potencial enorme. El piso de duela de madera rechinaba con cada paso y un patio trasero pequeño, todo de cemento, iba a ser el nuevo rincón de Enzo. Era justo lo que queríamos, un lugar que se sintiera como un verdadero hogar. ¿Me explico? Los primeros fines de semana los dedicamos a remodelar. El cuarto de Enzo era nuestra prioridad. Estaba al fondo de la casa, con la ventana dando a ese patio. Las paredes todavía tenían un papel tapiz viejo, descolorido, con unas flores que habían perdido el color hacía mucho tiempo. Mientras yo arrancaba una de las últimas tiras cerca del suelo, fue Gabriela quien lo notó. El yeso de abajo, viejo y algo desmoronado, estaba cubierto de rasguños. No eran las grietas típicas de una construcción vieja. Parecían hechos a propósito. Eran trazos finos que se cruzaban y se superponían, creando una maraña indescifrable. Era como si alguien, años atrás, hubiera pasado mucho tiempo arañando ese rincón con algo delgado, quizás una aguja. «¡Qué raro!», dijo ella en voz baja, más para sí misma que para mí. Yo pasé la mano por encima. La textura era áspera, pero nada profunda. Me encogí de hombros. Para mí, aquello era solo la marca de algún inquilino anterior, tal vez un niño que estuvo castigado y decidió protestar. Nada que una buena capa de resanador y 2 manos de pintura no pudieran solucionar para siempre. Gabriela no dijo nada más, solo se quedó viendo aquel punto, en silencio. Conozco a Gabriela lo suficiente como para saber que aquello le había inquietado de una manera distinta. Al día siguiente el cuarto estaba impecable, las paredes completamente blancas, con ese olor a nuevo. Armamos su cama y por un instante nos quedamos ahí, los 3. Solo imaginando sus juguetes esparcidos por el suelo. La pared, ahora completamente lisa, parecía una promesa de que nuestra vida ahí sería tranquila. Qué equivocado estaba al pensar que aquella superficie era solo el comienzo del problema. Esa primera noche dormimos profundamente. El tipo de cansancio bueno, del trabajo bien hecho. A Enzo le encantó su nuevo cuarto. Ni siquiera se quejó por dormir solo, lo que para nosotros ya era una victoria. Desperté al día siguiente sintiéndome optimista, listo para empezar a desempacar el resto del desorden. Fue Gabriela quien me llamó. Había ido al cuarto de Enzo para abrir la ventana y su voz sonó extraña, sin emoción. «Julio, ven un momento». Llegué a la puerta y tardé un segundo en procesarlo. Los rasguños habían vuelto. Estaban exactamente en el mismo lugar, pero ahora se veían más nítidos, más oscuros, como si la pintura blanca y nueva hubiera resaltado las marcas en lugar de esconderlas. Y eso no era lo peor. Ahora ya no era solo una maraña de líneas. Se podían distinguir palabras. Eran frases cortas con una letra torcida, casi temblorosa. Cerca del zoclo estaba escrito: «Está aquí». Un poco más arriba: «No duermas». Solo eso. Pero era suficiente. Mi primera reacción, lo admito, fue de molestia. Me acerqué. Pasé el dedo por encima. La pintura estaba perfectamente seca, pero las letras tenían un relieve casi imperceptible. Parecía que alguien había escrito en la pared con una pluma sin tinta, forzando la punta contra la superficie. Tenía que haber una explicación lógica. La pared seguía húmeda. ¿El resanador que usé era de mala calidad y reaccionó con el yeso viejo? Cualquier cosa menos lo que parecía ser. «Esto no es normal, Julio». Gabriela habló, parada a mi lado, con los brazos cruzados.
Tranquila, debe ser alguna humedad vieja que manchó la pintura desde abajo. Le dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Voy a hacer una cosa. Voy a lijar todo de nuevo con más fuerza y le voy a pasar un sellador por encima antes de pintar. Un producto más fuerte. Eso lo resuelve. Ella solo negó con la cabeza, sin creerme. Vi en sus ojos que mi calma la estaba irritando. Para Gabriela, yo estaba siendo ciego, negándome a ver lo evidente. Pero, ¿qué esperaba? Que entrara en pánico. Habíamos invertido todo en esa mudanza. No podía simplemente aceptar que algo andaba mal con la casa. Tenía que ser un problema en la pared, un problema que yo, con las herramientas correctas, podía arreglar. Ese mismo sábado fui a la tienda de materiales para construcción. Regresé con la lija más gruesa que encontré, un bote de sellador que el vendedor me aseguró que cubría cualquier cosa, y otra lata de la mejor pintura que mi dinero podía comprar. Me pasé el resto del día en eso. Lijé la pared con tanta fuerza que el enjarre comenzó a asomarse en algunos puntos. Limpié todo, apliqué el famoso sellador, una capa gruesa y apestosa, esperé a que secara y pinté encima. 2 manos, sin escatimar. El cuarto quedó con un olor químico muy fuerte, pero la pared estaba perfecta. Un blanco impecable. Por un día entero se quedó así. El domingo seguía blanca. Respiré aliviado. Fue un alivio tan grande que sentí ganas de celebrar. Miré a Gabriela con esa mirada victoriosa de ¿ves? ¿Qué te dije? Ella me dedicó una pequeña sonrisa. Una sonrisa de quien quería, de verdad, creerme. Dejamos la ventana del cuarto abierta todo el día para que se fuera el olor a pintura, y esa noche Enzo durmió con nosotros. La paz se terminó el martes por la mañana. Me desperté más temprano y antes de ir a la cocina, pasé por su cuarto. La puerta estaba entreabierta y sentí un olor extraño que venía de ahí. Un olor tenue a polvo de construcción, a yeso revuelto. Empujé la puerta despacio y miré. Las frases habían regresado. Ahora eran otras, más largas. La letra parecía más firme, hecha con intención. Cerca de la cama de Enzo estaba escrito: déjenlo solo. Del otro lado, cerca de la puerta, con una letra un poco más grande: sáquenlo de aquí. Se acabó. Ahí, parado en la puerta, toda mi necedad por encontrar una explicación lógica, todo eso se derrumbó. No era humedad, no era una reacción química. Aquello era un mensaje, era una orden, y era sobre mi hijo. Fue solo entonces que empezamos a conectar los puntos sobre el comportamiento de Enzo. Había estado más callado desde que llegamos, pero pensamos que era solo la adaptación a la casa nueva. Ahora veía que era diferente. A veces estaba a la mitad de un juego en el suelo con sus carritos y simplemente se detenía. Se quedaba inmóvil, mirando fijamente la pared. No era una mirada perdida, de un niño distraído. Inclinaba un poco la cabeza, casi como hacemos cuando intentamos escuchar un sonido muy, muy bajo. Gabriela y yo acordamos, sin necesidad de palabras, que no tocaríamos el tema cerca de él. El miedo de sugestionarlo, de meterle ideas en la cabeza, era más grande que todo. Pero el ambiente en casa cambió por completo. Mi actitud de yo lo resuelvo había desaparecido. Ahora lo que había era un silencio pesado entre nosotros. Ni siquiera consideramos grabar. Sentíamos que apuntar una cámara le daría más poder a aquello. Una mirada en el pasillo era suficiente para saber que el otro estaba pensando exactamente lo mismo. Lo peor era llegar del trabajo por la tarde y encontrar a mi hijo sentado en la cama, con un cómic abierto en el regazo, pero con los ojos perdidos, fijos, no en las páginas, sino en la superficie blanca y lisa frente a él. Me sentí un imbécil por haber creído que unas cuantas herramientas y un poco de pintura podrían solucionar aquello. Lo que fuera que estaba ahí no estaba solo en la pared. Se estaba comunicando a través de ella y estaba observando a nuestro hijo. Los días que siguieron fueron tensos. Vivíamos con un cuidado extremo. Las frases en la pared seguían ahí, como cicatrices que no cerraban. Tomamos una decisión.
Enzo ya no dormiría en ese cuarto. Arrastramos un colchón al piso del nuestro y empezó a dormir ahí. Pero sus juguetes, sus cosas, seguían en la otra habitación. Durante el día, él iba para allá a jugar, y nosotros intentábamos fingir que era una precaución tonta, un exceso de cuidado, una mentira que nos contábamos para poder sobrevivir las horas. Sucedió un jueves al empezar la noche. Yo estaba en su cuarto, sentado en el borde de la cama, ayudándolo con una tarea de la escuela. Era algo sencillo, de unir números para formar un animal. Él estaba concentrado con la lengua entre los dientes, el lápiz en la mano. De repente, se detuvo. El lápiz quedó suspendido a 1 centímetro del papel. Su mirada, antes enfocada en el cuaderno, se alzó lentamente y se clavó en la pared, justo en la parte donde estaba la frase «sáquenlo de aquí». No parpadeaba. Sus labios se entreabrieron un poco y su respiración se hizo más lenta. Yo me quedé quieto, observándolo. El silencio en el cuarto era absoluto, pero tuve la clara sensación de que él no estaba en ese silencio, estaba escuchando algo, estaba poniéndole atención a algo que yo no podía oír. Mi corazón empezó a latir de forma irregular. Le toqué el hombro con toda la delicadeza que pude reunir. Dio un pequeño brinco, como si lo hubiera despertado de un sueño. «¿Hijo? ¿Todo bien?» Mi voz salió más baja de lo que pretendía. Se volteó hacia mí, luego miró de nuevo la pared, y entonces a mí otra vez. Su rostro no mostraba miedo, era curiosidad, y eso, de alguna manera, era 1000 veces peor. «Papá», comenzó con la voz casi en un susurro. Me incliné un poco. «¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando?», señaló discretamente con la barbilla en dirección a la pared. Preguntó si puede jugar conmigo. No sé cómo explicar lo que me pasó en ese instante. No fue un susto, no fue un escalofrío. Sentí que el suelo desaparecía, un hueco en el estómago, como si estuviera cayendo en un lugar oscuro y helado. La naturalidad en la voz de mi hijo fue lo que me destrozó. No hablaba de un amigo imaginario. Su entonación era la de alguien que está pasando un recado. Aquella cosa estaba intentando crear un vínculo. Estaba pidiendo permiso para acercarse. Se me hizo un nudo en la garganta. 1.000.000 de preguntas surgieron en mi cabeza, pero ninguna salió. Todo lo que pude hacer fue forzar una sonrisa que debió verse horrible. «¿Ah, sí? Bueno, ahora no se puede. Ya es hora de que te bañes. Vamos». Lo tomé de la mano y lo levanté de la cama. Su manita estaba tibia, pero la mía estaba fría, húmeda. Lo saqué del cuarto y cerré la puerta, como si eso pudiera encerrar lo que fuera que estuviera ahí dentro. En ese momento tuve la certeza de que el problema no era la casa. La casa era solo el medio de comunicación. El objetivo siempre fue él, y la cosa en la pared ya no solo escribía advertencias. Ahora estaba conversando. A la mañana siguiente, no fui a trabajar. Llamé a la empresa. Dije que Enzo no se sentía bien. Inventé cualquier pretexto. Tenía un último plan, un último intento de luchar con mis propias manos. Volví a la tienda de materiales, pero esta vez ni siquiera miré las pinturas. Fui directo a la sección de productos industriales. Le explicó al vendedor que necesitaba sellar una pared con un problema crónico de humedad, algo que nada solucionaba. Salí de ahí con 2 latas de un sellador a base de epoxi. El producto era tan fuerte que el hombre me hizo comprar guantes especiales y una mascarilla de protección. Era mi última carta. Dejamos a Enzo en casa de mi suegra. Gabriela y yo trabajamos juntos, en un silencio tenso. Raspamos la pared una vez más y aplicamos el producto. El olor era químico e insoportable. Invadió toda la casa. La mezcla secó rápido, formando una costra dura y ligeramente brillante, como una capa de plástico sobre el yeso. Encima de todo, la última mano de pintura. La pared quedó impenetrable, lisa, y por primera vez parecía vacía. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. No traía paz. Era un silencio de quien contiene la respiración, esperando. Ninguno de los dos durmió de verdad. Dimos vueltas en la cama.
atentos a cada crujido de la madera, a cada ruido de la calle. Ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Un sonido, un único sonido. Vino del cuarto de Enzo y fue tan fuerte, tan súbito y violento, que los dos nos sentamos en la cama en el mismo instante. No fue un rechinido, no fue un objeto cayendo, fue un golpe. Un golpe seco y potente, como si alguien con muchísima fuerza hubiera golpeado la pared, pero desde adentro. Me quedé inmóvil con el corazón en la garganta. Gabriela tenía la mano en la boca, los ojos desorbitados en la oscuridad. Escuchamos solo el zumbido del refrigerador en la cocina. Enzo murmuró algo en su colchón, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Con las piernas temblorosas tomé mi celular y encendí la linterna. Caminé despacio, de puntitas, hasta el cuarto. Empujé la puerta, que rechinó un poco. La luz de la linterna barrió la habitación, pasando por la cama vacía, por la caja de juguetes, hasta detenerse en la pared. Apunté la luz a cada centímetro, buscando una grieta, un hoyo, cualquier señal del impacto. No había absolutamente nada. La pared estaba perfecta, blanca, lisa, intacta. La costra de epoxi no tenía ni un solo rasguño. La cosa había hecho todo ese ruido sin dejar marca. Y fue eso, esa demostración de fuerza, lo que me aniquiló. Ya no necesitaba escribir. Solo quería que supiéramos que seguía ahí. Y que no le había gustado nada mi intento de silenciarla. No dormimos más esa noche. Apenas empezó a clarear, Gabriela se volteó hacia mí en el cuarto aún oscuro y dijo lo que ambos ya sabíamos. «Nos tenemos que ir de aquí, Julio, hoy mismo». No discutí. Ya no había argumentos, no había más lógica que forzar. La única respuesta era la huida. Pasamos la mañana caminando por la casa como autómatas, recogiendo documentos importantes, metiendo ropa en bolsas de supermercado. Estábamos desmontando una vida a toda prisa, sin saber por dónde empezar. Fue a la hora de tomar la mochila de la escuela de Enzo que tuve que entrar a su cuarto una última vez. La puerta estaba cerrada. Dudé con la mano en la perilla, el metal frío contra mi piel. Respiré hondo y abrí. El sol de la mañana entraba en el cuarto y se podía ver el polvo suspendido en el aire. Por un segundo, pareció solo el cuarto vacío de un niño. Y entonces vi la pared. Había una nueva frase. Había aparecido justo en el centro de la superficie que yo había cubierto con tanta furia. Atravesó el sellador, la pintura, mi negación, y la caligrafía. Se me revolvió el estómago. No era solo una imitación de la letra de Enzo. Era como si la cosa estuviera aprendiendo a ser él, comenzando por el rasgo más básico de su identidad. Con esa letra estaba escrito: él me dio su nombre. Leí aquello 1, 2, 3 veces. Las palabras no tenían sentido y al mismo tiempo tenían todo el sentido del mundo. No era una amenaza de secuestro, no era una advertencia. Era como si aquello estuviera diciendo que él le pertenecía. Una confirmación de que la conexión era tan profunda, tan íntima, que los nombres, lo más fundamental que tenemos, habían sido intercambiados. Enzo ya no era solo mi Enzo. Ahora también le pertenecía a otra cosa. En ese momento supe que no habíamos perdido la batalla por la casa. Habíamos perdido algo infinitamente más importante. No necesité decirle nada a Gabriela. Salí del cuarto, cerré la puerta y no miré atrás. Fui a la sala donde ella estaba guardando unos portarretratos en una caja de cartón. Me vio y se detuvo. La miré fijamente y dije una sola palabra: ahora. Entendió de inmediato. Dejó la caja en el suelo, tomó su bolso, las llaves del auto, llamó a Enzo, que veía caricaturas en la tele, y nos fuimos. Dejamos atrás los muebles, la ropa en el closet, los juguetes. Lo dejamos todo. En ese pánico, la idea de pasar una hora más ahí dentro, empacando el pasado, era más aterradora que el miedo a perder nuestras cosas. Hoy vivimos en un departamento pequeño. A veces, cuando Enzo ya está dormido, voy a su cuarto y me quedo parado en la puerta, solo observándolo. Parece estar bien. Parece el mismo niño de siempre.
pero muy de vez en cuando lo escucho murmurar entre sueños. Son palabras inconexas, en un susurro apenas audible. Y en todas esas ocasiones me asalta una duda que me hiela por dentro. Miro el rostro que conozco tan bien y me pregunto quién o qué está realmente ahí. ¿Realmente escapamos? ¿O será que solo nos cambiamos de casa y nos trajimos lo peor de allá con nosotros? Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Hay un tipo de soledad muy particular, una que solo experimentas cuando trabajas en el turno de noche. No es la soledad de estar en tu casa, en medio del silencio de tu cuarto. Es la de encontrarte en el centro de una ciudad dormida, sirviendo comida a gente que parece brotar de la oscuridad y desvanecerse de nuevo en ella. Uno se acostumbra a casi todo, pero nunca a la sensación de ser la única luz encendida en kilómetros a la redonda. Me llamo Jorge. Lo que voy a contar sucedió por allá del 2019. En esa época, había puesto en pausa la carrera de ingeniería en el cuarto semestre. La situación en casa se apretó tanto que no hubo de otra, y mi tío Tarcisio me ofreció este trabajo en su puesto de comida. El trato era que yo cubriría el turno de la noche, desde las 6 de la tarde hasta cerca de las 2 de la mañana, para juntar una lana y poder volver a estudiar al año siguiente. Era una chamba honesta, pero yo contaba los días para largarme de ahí. El puesto estaba ubicado en un punto que mi tío llamaba estratégico. En realidad, era el final de una avenida muy transitada, casi debajo de un viaducto. Durante el día, un hormiguero de personas y coches. Pero en cuanto caía la noche, el lugar se transformaba. El movimiento disminuía hasta detenerse casi por completo. Solo quedaba el zumbido del refrigerador, el siseo bajo de la radio y el olor a grasa que se te pegaba en la ropa. Junto al carrito había un terreno baldío enorme, rodeado por una barda que ya se había derrumbado en varias partes. No era más que hierba alta y oscura, una negrura total que se tragaba la luz débil del poste de la esquina. Yo siempre evitaba mirar hacia allá, no por miedo, nunca he sido de creer en esas cosas, sino por una cuestión de, no sé, de no tentar a la mala suerte. Mi único temor era que me asaltaran. Un fantasma no paga las facturas, así que nunca perdí el tiempo pensando en eso. Las noches eran largas y la mayor parte del tiempo de un aburrimiento infinito. Limpiaba la plancha, acomodaba las bebidas, contestaba mensajes en el celular, cualquier cosa para que el reloj avanzara más rápido. Después de las 10 los clientes eran escasos. Un conductor de alguna aplicación, un guardia de seguridad haciendo su rondín, gente que parecía tan cansada y fuera de lugar como yo. Eran solo rostros anónimos, intercambios rápidos de dinero y comida, y luego el silencio regresaba. Siempre era así. Una rutina predecible. Al menos hasta aquel jueves. Ese jueves había comenzado como cualquier otro. Un poco más de movimiento, lo cual era bueno. Clientes yendo y viniendo, el sonido de la plancha trabajando, la noche transcurriendo a un ritmo decente. Cerca de las 10, la última familia que comía en una de las mesas de plástico se despidió y se fue. Recogí sus cosas, pasé un trapo por la mesa húmeda por el sereno y regresé al calor del puesto. Fue entonces cuando el clima cambió. De la nada, el cielo se vino abajo. No fue una lluvia que empieza con una llovizna, fue un aguacero, de esos de temporada, que parece que el mundo se va a acabar. Las gotas eran tan gruesas que hacían un ruido tremendo al golpear el techo de lámina del carrito, un sonido que lo ahogaba todo, incluso la radio. Durante unos 20 minutos solo fue eso, el estruendo del agua y los destellos de los relámpagos, iluminando la calle vacía y el terreno de al lado. Me quedé adentro,
mirando por la ventanilla de servicio, viendo el asfalto brillar y el torrente de agua correr con fuerza por la cuneta. Y entonces, tan rápido como empezó, la lluvia cesó, como si alguien hubiera cerrado una llave de agua gigante. El ruido en el techo se detuvo, y lo que quedó en su lugar fue un silencio que yo nunca había escuchado ahí. Miré el reloj, ya pasaban de las 11. El aire se sentía más fresco, con ese olor a asfalto mojado. Pero el sonido de la ciudad había desaparecido. Ni un solo coche pasando, ni un claxon a lo lejos, ni siquiera la vibración del tráfico en el viaducto. Nada. Era un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera quedado mudo. Incluso asomé la cabeza fuera del puesto, mirando de un lado a otro de la avenida. Los charcos de agua en el pavimento eran lo único que temblaba, reflejando la luz amarillenta de los postes. Aquello me provocó un escalofrío extraño. Era una paz que no se sentía correcta. Volví a entrar y le subí un poco al volumen de la radio, más por la necesidad de oír una voz humana que por interés en la música que sonaba. Intenté convencerme de que era normal, que el aguacero había espantado a todo el mundo a sus casas. Pero una parte de mí se quedó alerta, atenta a ese vacío. El aburrimiento se había esfumado, reemplazado por una extraña expectativa, como si supiera que algo estaba a punto de suceder. No sé cuánto tiempo pasó, quizá 10, quizá 15 minutos. Estaba con el celular, tratando de distraerme, cuando sentí que alguien me observaba. ¿Saben esa sensación de que tienes unos ojos clavados en ti, aunque no escuches nada? Levanté la cabeza lentamente y él estaba ahí, parado del otro lado del mostrador. Debía tener 20 y tantos años. Llevaba una camisa de botones medio amarillenta, de una tela delgada, y unos pantalones de mezclilla de un color claro, de un corte que yo no veía desde hacía mucho tiempo. El cabello estaba peinado de lado, demasiado arreglado. Pero lo que me llamó la atención fue su mirada. Era una mirada fija, enfocada en mí, pero que no parecía ver de verdad. Me recompuse intentando parecer casual, limpiando una mancha invisible en el mostrador de acero inoxidable. «Buenas noches», su voz salió baja, casi como un susurro. «Buenas noches». Se quedó callado un instante, solo mirándome. La situación ya era extraña, pero mantuve mi postura de empleado. «¿Qué te voy a dar? ¿Tienes sidral?», preguntó sin apartar los ojos. «Sí, claro, de botellita de vidrio», respondí mientras me daba la vuelta para sacarlo del refrigerador. El sonido de la puerta del refrigerador al abrirse fue el más fuerte que había oído desde que paró la lluvia. Puse la botella helada sobre el mostrador justo frente a él. Hizo un leve gesto con la cabeza y metió la mano en el bolsillo del pantalón. Yo ya esperaba un billete arrugado o unas monedas, pero lo que sacó y colocó sobre el acero fue una sola moneda oscura, más grande y gruesa que una de 10 pesos. Tomé la moneda, era pesada. Le di la vuelta y necesité un segundo para entender qué era. Era una de esas monedas antiguas, de los viejos pesos. Solté una risa nerviosa pensando que era algún tipo de broma. «Oye, amigo, esto...», comencé a decir mostrándole la moneda. «Creo que con esto no te va a alcanzar». Él no respondió. Solo miró mi mano sosteniendo la moneda, luego su propio bolsillo, y entonces su rostro giró lentamente en dirección al terreno baldío que estaba junto al puesto. Se quedó mirando hacia la oscuridad por unos segundos como si estuviera decidiendo un camino. Sin decir una palabra más, ni mirar atrás, le dio la espalda al mostrador y comenzó a caminar. No se fue por la banqueta, no siguió la dirección de la avenida. Caminó en línea recta, hacia el terreno. Me quedé paralizado con la moneda fría en la palma de la mano, observándolo. Mi primera reacción fue de molestia. Pensé que era algún loco, un vago queriendo jugar una broma. Genial, lo que me faltaba, pensé. Me quedé esperando que rodeara el lugar, que apareciera riéndose por alguna esquina, pero no lo hizo. Se subió a la cuneta y siguió andando, directo hacia la maleza. La hierba ahí estaba alta, le llegaba a la cintura. Lo vi apartar una rama de higuerilla con la mano, dar un paso más hacia la penumbra y desaparecer. Fue exactamente así. No se agachó, no corrió.
En un instante estaba ahí, su silueta recortada contra lo oscuro, y al instante siguiente, ya no. La hierba que apartó se meció 1, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Y eso fue todo. El silencio regresó, más denso que antes. Mi primer impulso fue gritar algo. «Oye, payaso, ¿y el refresco qué?» Mi voz salió algo débil y se perdió en la noche. Ninguna respuesta. Me incliné sobre el mostrador forzando la vista, intentando encontrar alguna señal de movimiento en el terreno. La luz del poste apenas entraba ahí. Creaba unas sombras raras, pero no había nadie. Nada. El corazón me empezó a latir de una forma distinta. No era la taquicardia del susto. Era un latido pesado, desacompasado. ¿Qué era lo que había visto? Mi mente empezó a trabajar a toda velocidad, buscando una explicación lógica. Tenía que haber una. ¿Se escondió entre la hierba? ¿Para qué? ¿Habría alguna choza ahí en medio? Imposible, mi tío conocía toda la zona, nunca comentó nada, quizá un hoyo en la barda de atrás, un pasadizo que yo no conocía. Sí, debía ser eso. Seguramente era eso. Pero la imagen de él desvaneciéndose en la oscuridad no se me iba de la cabeza, y la moneda en mi mano parecía pesar 1 tonelada. La miré, luego miré la botella de sidral, todavía cerrada sobre el mostrador. Pruebas de que él había estado ahí. Pruebas de que no me estaba volviendo loco. Me senté en un banquito dentro del puesto con las piernas temblorosas. El lugar, que antes era solo un cubículo aburrido, de repente se sintió demasiado pequeño y frágil. Estaba expuesto. Me levanté y, sin pensarlo mucho, le puse el seguro a la ventanilla de servicio. Un gesto inútil, lo sé, pero que me dio una falsa sensación de seguridad. El miedo estaba empezando a instalarse de verdad, porque todas las explicaciones lógicas que intentaba crear sonaban cada vez más falsas. El tiempo se arrastró. Cada ruido mínimo me hacía sobresaltar. El chasquido del refrigerador, un coche pasando a lo lejos por el viaducto, todo parecía una señal. Estuve en ese estado casi 1 hora, mirando el reloj, la calle vacía, el terreno oscuro, y de vuelta al reloj. Solo quería que mi tío llegara ya para relevarme. Fue entonces cuando escuché pasos de verdad, firmes sobre el asfalto mojado. Miré por la ventana y sentí un alivio que hasta me dolió el pecho. Era don Baldo, un señor mayor que vivía en unas casitas que estaban unas 2 calles hacia adentro del barrio. Siempre pasaba por ahí de regreso de su trabajo. Era velador en algún edificio del centro. Se detuvo frente al mostrador con una sonrisa cansada, acomodándose un paraguas bajo el brazo. «¿Qué húbole, mi joven? Deme una torta de milanesa bien preparada y un refresco de naranja, por favor». Su normalidad era todo lo que yo necesitaba, su voz ronca, el pedido de siempre. Por un instante, lo que había pasado pareció una pesadilla. Mis manos todavía temblaban un poco mientras preparaba la torta en la plancha, pero su presencia ahí real, de carne y hueso, me anclaba de nuevo a la realidad. Me repetía a mí mismo que no dijera nada, que me iba a tomar por loco. Pero la necesidad de entender era más fuerte. Cuando le entregué la torta envuelta en papel y la bebida, no pude más. Respiré hondo y hablé, con la voz más baja de lo que quería. «Don Baldo, disculpe la pregunta, usted conoce bien por aquí, ¿verdad?» «Como la palma de mi mano, Jorge. Nací y crecí en estas calles», respondió tomando la bolsa. «Es que pasó algo raro hace un rato, algo que no sé cómo explicar». Dejó de guardar la cartera en el bolsillo. No me miró con sorpresa, ni con burla. Simplemente me observó con una atención serena, esperando. Eso me dio el valor para continuar. Le conté todo. El muchacho, la ropa vieja, la mirada perdida, el sidral, la moneda de los viejos pesos y la forma en que simplemente se metió en la maleza y se esfumó. Durante todo mi relato, don Baldo no me interrumpió. Solo escuchaba, asintiendo levemente con la cabeza de vez en cuando. Cuando terminé, hubo un silencio de varios segundos. Yo esperaba cualquier cosa. Una carcajada, un consejo de que me fuera a dormir.
una acusación de que estaba bebiendo en el trabajo. Pero lo que hizo fue soltar un largo suspiro, un suspiro de alguien que ya ha tenido esa conversación muchas veces. «Ay, muchacho», empezó con voz suave. «No eres el primero, y te aseguro que no serás el último». Me quedé sin saber qué decir. Él continuó, mirando hacia el terreno oscuro como si viera la casa de un vecino. «Esta colonia es más vieja que muchas ciudades enteras. ¿Cuánta gente no habrá vivido y muerto en este suelo? Hay historias que cuentan las bardas que es mejor no querer escuchar. Con el tiempo, uno aprende que hay cosas que no tienen explicación, y lo mejor que puedes hacer es no buscarla». Se giró de nuevo hacia mí y su mirada era seria, casi paternal. Al principio, el que no sabe se asusta. Uno trata de entender, de encontrarle la lógica, pero no la tiene. Ellos están aquí. Siempre han estado. Algunos solo continúan con la rutina que tenían antes. Pasan, miran, a veces hasta intentan interactuar. Uno aprende a no buscarle tres pies al gato, ¿me entiendes? Es mejor para todos. No hacen daño, son solo memoria. Nomás compartimos el espacio. Dio 2 golpecitos suaves en el mostrador de acero. «No te quiebres la cabeza con eso, hijo. Mañana será otro día. Nomás, acostúmbrate». Don Baldo me pagó con un billete de 50 pesos. Me deseó buenas noches y se fue, caminando lentamente por la calle silenciosa, dejándome completamente solo de nuevo. Pero ahora la soledad era diferente. Era la certeza de que no estaba solo, y eso era infinitamente peor. No sé cómo terminé esa noche. Creo que puse el piloto automático. Mi tío Tarcisio llegó cerca de las 2 de la mañana para hacer el corte de caja y dejarme ir. Me vio pálido, me preguntó si me sentía bien. Solo le dije que estaba cansado, que me dolía la cabeza. No le conté nada. ¿Cómo podría? Se habría reído de mí. Me habría dicho que el sueño me estaba jugando una mala pasada. Cuando llegué a casa, saqué del bolsillo la moneda antigua. Me quedé mirándola un buen rato bajo la luz de la cocina. Era real, pesada, fría. Abrí la ventana y, sin pensarlo 2 veces, la arrojé con todas mis fuerzas hacia la calle. Escuché el ruido que hizo al golpear el asfalto y rebotar hacia alguna alcantarilla. La botella de sidral se quedó en el puesto. Al día siguiente, cuando llegué a trabajar, ya no estaba. Probablemente mi tío la tiró a la basura al cerrar. Hace más de 5 años de esto. Como lo había planeado, junté el dinero que necesitaba y dejé esa chamba. Regresé a la universidad. Mi vida tomó el rumbo que yo quería. El puesto de mi tío ya ni siquiera existe. Vendió el lugar poco tiempo después de aquello. Nunca me dio una explicación. Solo dijo que era hora de cambiar de aires. Viéndolo desde fuera, esa noche fue solo algo extraño que me pasó una vez en la vida. Pero no lo fue. Esa noche cambió mi forma de ver el mundo. Esa costumbre de no creer en nada. Esa certeza que tenía de que las cosas son lo que parecen ser. Todo eso se hizo pedazos. Las palabras de Don Baldo nunca se me han borrado de la mente. Nomás compartimos el espacio. Hoy me descubro observando demasiado a la gente. En la fila del banco, en el transporte público, caminando por la calle de noche. Me quedo mirando un rostro desconocido y un pensamiento horrible me cruza la mente. Y sí, busco detalles que no encajan. Una ropa pasada de moda, una mirada lejana, una forma de caminar que parece no tocar el suelo del todo. Es un infierno. Es una duda que lo arruina todo. Aquel muchacho no me hizo ningún daño, y Don Baldo me aseguró que no lo hacen. El miedo que me quedó no es a ellos. Es el miedo de ya no saber quién es real y quién es solo. Memoria. Es el miedo de que la realidad sea mucho más frágil de lo que imaginamos y que en cualquier momento, en una noche silenciosa de lluvia, podamos descubrir que no estamos tan solos como creíamos.
¿Alguna vez han notado que todas las plazuelas de comida al aire libre tienen la misma sinfonía de ruidos? No importa el lugar, después de las 7 de la noche, los sonidos siempre se mezclan en el mismo orden. El siseo constante del aceite hirviendo que viene de algún carrito, la cumbia que se escapa de las bocinas de otro, y el murmullo de las pláticas que sube y baja, como una marea. Lo sé porque he pasado los últimos años de mi vida sumergida en esos sonidos. Me llamo Juliana y esta historia pasó hace unos 4 meses, en un jueves que tenía todo para ser idéntico a los demás. Mi papá, Arturo, y yo tenemos un puesto de quesadillas y aguas frescas. Es un negocio que ha estado con nosotros desde hace tiempo, una herencia familiar que hoy se reduce a nosotros dos y a unos cuantos metros cuadrados de acero inoxidable y formica sobre ruedas. La rutina es un ritual. Él se encarga de las aguas y de la caja. Yo me encargo de la masa y del aceite caliente. Apenas necesitamos hablar para entendernos. Una sola mirada basta para saber si hay movimiento, si el gas se está por acabar o si un cliente parece que va a dar problemas. Aquella noche, el movimiento estaba flojo. Algunas familias con niños, parejas compartiendo una quesadilla de queso. El aire estaba bochornoso, anunciando una lluvia que quizá ni siquiera llegaría. Fue cerca de las 8:30 cuando aparecieron. Eran 5 adultos, 3 hombres y 2 mujeres, todos rondando los 30 y tantos años. Lo que me llamó la atención de inmediato fue su ropa. Todos vestían de negro, pero no era el negro de quien sale de fiesta. Eran prendas formales, de vestir, pero arrugadas, desgastadas por un día largo y pesado. Sus caras hacían juego con la ropa. Era una seriedad agotada. Justo detrás de ellos venía un niño. Él también llevaba un trajecito negro, muy bien puesto. Debía tener unos 6, 7 años. El pelo peinado de lado, con un poco de brillo, como si le hubieran puesto gel. Mientras se acercaban al mostrador, el niño se detuvo a una corta distancia, junto a una de nuestras mesas de plástico, y ahí se quedó, quieto. Los niños por lo general son inquietos, corren, lo tocan todo. Pero él no. Estaba completamente inmóvil, con las manos juntas al frente del cuerpo. Y su mirada era lo más extraño. No veía hacia nuestro puesto, ni hacia los juegos infantiles que estaban justo enfrente. Miraba fijamente un punto más oscuro de la plaza, un lugar entre 2 árboles a donde no alcanzaba bien la luz de los faroles. Una mirada vacía, pero al mismo tiempo pesada. «Buenas noches», dijo uno de los hombres con la voz un poco ronca. «Queremos 5 quesadillas de picadillo para llevar». Mi papá anotó la orden y yo de inmediato me giré hacia la masa. Se me hizo raro que no pidieran nada para el niño, pero en este negocio uno aprende a no meterse en la vida de los demás. Cada familia tiene sus reglas, sus manías. Mientras sumergía las quesadillas en el aceite hirviendo, eché otro vistazo. El niño seguía ahí, en la mismísima posición. Una pequeña y formal estatua en medio del movimiento de la plazuela. La orden estuvo lista en pocos minutos. Le entregué las 5 bolsas de papel de estraza, manchadas de grasa, a la mujer que parecía ser la mayor del grupo. Me dio el dinero sin mirarme a los ojos, los billetes un poco húmedos. Mi papá revisó el cambio, le devolvió unas monedas, y ellos se dieron la vuelta para marcharse. Le dieron la espalda al mostrador y comenzaron a caminar cruzando la parte más iluminada de la plaza en dirección a la calle. Y el niño seguía ahí, parado, como un poste en miniatura, en la misma posición mirando hacia el mismo punto oscuro entre los árboles. Mi primer pensamiento fue que se iban a detener, que uno de ellos se daría la vuelta y le haría una seña para que fuera. Es lo que tendría sentido, ¿no? Pero siguieron caminando. 10 pasos. 20. La distancia entre ellos y el niño fue aumentando, y una inquietud comenzó a crecerme en el pecho. No es posible, pensé. ¿No harían algo así? ¿Olvidarse de un hijo en medio de una plaza? Miré a mi papá. Él había dejado de limpiar la barra de acero y también observaba la escena, con el trapo olvidado en la mano. Tenía los hombros tensos y el ceño fruncido.
Me miró por un segundo, y bastó esa mirada para entendernos. En sus ojos estaba la misma pregunta. Tú también lo estás viendo, ¿verdad? Yo solo asentí, un movimiento mínimo, confirmando que no estaba imaginando cosas. La familia ya estaba casi en la banqueta, a punto de desaparecer de nuestra vista. El niño no se había movido ni un centímetro. Aquello no era un olvido. Era otra cosa, algo que yo no lograba comprender y que empezó a darme una mala espina de verdad. Un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con el olor a fritanga. Mi papá soltó el trapo sobre la barra. Simplemente no podía ignorarlo. «Échale un ojo al puesto», dijo con la voz baja y seria mientras salía por un costado. Me quedé observando desde adentro con las manos apoyadas en el metal frío del mostrador. La distancia no era mucha, pero desde mi posición la escena parecía lejana, como si no fuera real. Vi a mi papá acercarse al grupo que se había detenido junto a un poste de luz amarillenta al borde de la calle. Gesticuló con la mano, educado, para llamar su atención. Ellos se voltearon y aún de lejos vi la expresión de interrogación en sus rostros. «Disculpen». La voz de mi papá sonó tranquila, pero lo suficientemente firme para llegar hasta mí. «Creo que se les olvida el niño». Uno de los hombres frunció el ceño. Miró a los otros, luego de vuelta a mi papá. «¿Cuál niño?», preguntó, y el tono era de pura y genuina confusión. Mi papá señaló en dirección a nuestro puesto, hacia el lugar exacto donde el niño estaba parado. «Aquel de allá, el pequeño que venía con ustedes, el del trajecito». Dejó de hablar a mitad de la frase, porque en el instante en que señaló, los dos miramos hacia allá. Y ya no había nadie. La mesita de plástico estaba vacía, el espacio a su lado, desocupado. El niño simplemente se había desvanecido. Mi papá se quedó ahí, con el brazo extendido, apuntando a la nada. La seguridad en su voz desapareció. Bajó la mano lentamente, con una cara de no poder creerlo. Echó un vistazo rápido a los lados, luego hacia atrás, como si el niño pudiera haberse escondido en algún sitio. Pero no había dónde. Era un pedazo de pasto ralo y cemento. Se giró de nuevo hacia el grupo, completamente sin palabras. Salí de detrás del mostrador forzando la vista, con el corazón empezando a latir de una forma extraña. Estaba absolutamente segura. Él había estado ahí hacía un segundo. Era imposible que hubiera corrido tan rápido sin que nadie lo viera. El grupo ahora miraba a mi papá con una desconfianza creciente. La mujer que me había pagado se cruzó de brazos. «Señor, no traemos a ningún niño», dijo ella con la voz un poco más áspera. «Solo somos 5». Mi papá negó con la cabeza, aturdido. Miró por encima de su hombro, en mi dirección, con la desesperación pintada en el rostro. Era otra petición de confirmación. No podía dejarlo solo en esa situación. «Estaba aquí», dije, lo suficientemente alto para que me escucharan. Yo también lo vi. Un niñito con un traje. Arturo se volteó hacia ellos de nuevo, apoyándose en mis palabras. Sí, con un trajecito negro. Tendría como 6 años, el pelo peinado de lado con gel, la piel muy blanquita. Estuvo con ustedes todo el tiempo. Tan pronto como mi papá terminó la descripción, la actitud del grupo cambió de nuevo. La desconfianza se borró y dio paso a otra cosa, a un shock. Una de las mujeres se llevó la mano a la boca, y el hombre que antes parecía el más molesto se puso pálido, como si le hubieran drenado el color de la cara. Ante su reacción se hizo un silencio extraño entre nosotros. Los sonidos de la plaza, el siseo del aceite de otros carritos, la música lejana, todo pareció retroceder, como si se hubiera formado una burbuja a nuestro alrededor. El hombre que se había puesto pálido se acercó a mi papá, y otro lo siguió de cerca. Ya no parecían molestos ni desconfiados, parecían asustados. El primer hombre sacó un celular del bolsillo de su saco. Noté que le temblaba la mano, y se equivocó con la contraseña 2 veces antes de poder desbloquear la pantalla. Abrió la galería de fotos y, tras un segundo de duda, giró la pantalla hacia nosotros. La luz del aparato iluminaba su rostro y el de mi papá, creando sombras extrañas.
La pantalla mostraba la foto de un niño, el mismo traje negro, el mismo pelo oscuro peinado de lado. Era un retrato. Miraba directamente a la cámara con una seriedad infantil. Pero no era una foto cualquiera. Tenía un borde blanco, y en la esquina inferior derecha, 2 fechas escritas con una letra fina y elegante, separadas por un guión corto. Y justo debajo de su nombre, Nicolás. Una frase breve que me dejó sin aliento. Mi papá y yo miramos la foto y se me cortó la respiración. El hombre que sostenía el celular nos miró fijamente, con los ojos llenos de agua, la voz saliéndole en un susurro tembloroso. ¿Era él? Por favor, dígame si era él. Arturo no pudo hablar. Solo miró de la foto al rostro del hombre y de vuelta a la foto, y asintió lentamente. Me sentí mareada. Tuve que apoyarme en el mostrador del puesto para no perder el equilibrio. Sí, logré decir con la palabra rascándome la garganta. Era él. Estaba justo ahí. El hombre guardó el celular como si la imagen le quemara los ojos. Se pasó la mano por la cara, tratando de contener las lágrimas que ya se le escapaban. Nosotros no traemos a ningún niño, dijo, con la voz entrecortada. Acabamos de venir de la funeraria. Está como a 3 cuadras de aquí. El otro hombre, que hasta entonces había guardado silencio, completó la frase, con la voz quebrándose a la mitad. Lo acabamos de velar. A Nicolás es nuestro sobrino. Aquello nos cayó encima con un peso brutal. Ese niño que yo vi tan real, tan sólido, parado junto a la mesa, ya no estaba en este mundo. La seriedad del grupo, la ropa negra, el cansancio en sus ojos, todo encajó de la manera más horrible posible. La mujer que se había llevado la mano a la boca comenzó a llorar de verdad, un llanto bajo, dolido, y la otra la abrazó. El grupo entero se vino abajo. Simplemente se desmoronaron. Me quedé paralizada detrás del mostrador sin saber qué hacer o qué decir. ¿Qué palabras existen para un momento así? Cualquier cosa que pudiera pensar sonaría vacía, inútil. Pero mi papá, él sí supo. No dijo nada grandioso. Simplemente actuó como el hombre que es. Se acercó al grupo con pasos lentos y puso una mano en el hombro del hombre que había mostrado la foto. Un gesto simple, de apoyo. «Oigan, con calma», dijo con la voz suave. «Siéntense un poco aquí en las mesas. Por favor, tómense un agua, un refresco. No tienen por qué irse así». Dudaron un instante como si no supieran si tenían permiso para aceptar. Pero el cansancio y el shock eran tan grandes que cedieron. Mi papá arrimó 2 mesas de plástico, juntó unas sillas, y ellos se sentaron, un puñado de duelo bajo la luz amarillenta de nuestro letrero. «Juliana, saca unos refrescos para ellos del refrigerador», pidió mi papá, sin quitarles los ojos de encima. Actué en automático. Abrí el congelador, el aire helado golpeándome la cara. Saqué 5 latas, el metal frío y húmedo en mis manos. Las puse sobre la mesa y me retiré, volviendo a la seguridad de mi puesto. Desde ahí me convertí en una espectadora. Ya habían pagado por las quesadillas, que ahora estaban olvidadas en una bolsa de papel sobre la mesa. Mi papá se sentó en una de las sillas, un poco apartado, sin ser invasivo. No preguntó por el fantasma, no preguntó detalles de lo que había pasado. Solo se quedó ahí, ofreciendo su presencia. Y poco a poco, ellos empezaron a hablar. Hablaron de Nicolás, de lo listo que era, de cómo todo había sido demasiado rápido. Le encantaban las quesadillas de picadillo, dijo una de las mujeres entre sollozos mirando la bolsa de papel. Eran sus favoritas. Esa frase me golpeó con fuerza. Su pedido no fue al azar. Su visita no fue al azar. Nada de aquello lo era. No sé decir cuánto tiempo duró todo. Veía a mi papá conversando con ellos, sus palabras bajas y consoladoras, pero yo no podía procesar el sonido. La escena entera parecía una película sin audio. El tiempo se estiró y se encogió. Sé que estuvieron ahí unos 20 minutos, quizá media hora, pero en mi memoria fue un único momento suspendido, el retrato de 5 personas llorando
y un hombre intentando ofrecer un mínimo de alivio. Poco a poco, el llanto fue disminuyendo. Se tomaron el refresco, respiraron hondo. El hombre del celular le dio las gracias a mi papá, la voz todavía ronca pero más firme. Se levantaron, recogieron sus cosas y antes de irse, nos miró a los dos. «Gracias, de verdad». Nos quedamos parados, viéndolos alejarse por segunda vez esa noche. Desaparecieron en la oscuridad de la calle, y pronto el único sonido era el siseo lejano de otro puesto y las conversaciones normales de las otras personas, que no tenían ni idea de lo que acababa de pasar a unos metros de ellas. Mi papá entró de nuevo al puesto y se recargó en la barra de acero, pasándose una mano por la cara. Parecía haber envejecido 10 años en media hora. Se hizo un silencio pesado entre nosotros. Miré la mesa donde se habían sentado, las latas de refresco y la bolsa con las quesadillas que habían traído, pero que dudaba que fueran a comerse. «Nunca había visto un fantasma», dijo mi papá, en voz baja, casi para sí mismo. Me miró. «¿Y tú?», negué con la cabeza. Las palabras no me salían. Solo podía pensar en la imagen del niño. No parecía un fantasma, no como los que vemos en las películas. Parecía real, tenía peso, tenía sombra. Quizás solo quería que alguien lo viera una última vez, ahí, donde todavía existía el olor de sus quesadillas favoritas. Lo vi con los mismos ojos con los que veía a mi papá. Si la familia no hubiera aparecido, y él simplemente se hubiera desvanecido, yo probablemente pensaría que fue una alucinación, una mala jugada de mi mente. Pero no lo fue. «¿A dónde se fue, pa?». La pregunta se me escapó, una pregunta de niña. Él se encogió de hombros, un gesto de impotencia. «No lo sé, mi hija, no lo sé». No volvimos a hablar del tema esa noche. Limpiamos todo, cerramos el puesto y regresamos a casa en un silencio que nunca antes había existido entre nosotros. Hoy, 4 meses después, la rutina es la misma. El olor a fritanga, la sinfonía de la plaza, los clientes de siempre. Pero algo se rompió. Ese rincón específico, cerca de nuestra mesa más alejada, nunca volvió a ser el mismo. Todas las noches, sin querer, mi mirada se escapa hacia allá. Me quedo buscando, casi esperando ver la figura pequeña y formal parada en el mismo lugar. El miedo que sentí en ese momento ya se fue. Lo que quedó fue otra cosa, una tristeza extraña, el recuerdo del dolor de esa familia y el peso de haber sido testigo de algo que no tiene explicación. Es un secreto silencioso entre mi papá y yo, una historia que no contamos, solo la cargamos. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.